los primeros 3 versículos de este capítulo. La carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3 solamente. Así, todos a una sola voz, porque nada más son 3 versículos, vamos a leer. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento, hermanos. El título de la meditación, el título del mensaje de esta mañana es La inigualable persona de Cristo. La inigualable persona de Cristo. Una persona contó hace años una historia en la revista Selecciones, las revistas Selecciones de Reader's Digest, que salía hace muchos años, y contó la historia de que cuando él era niño, conoció personalmente a un beisbolista muy famoso, un beisbolista mundialmente conocido que se llamaba Baby Ruth. Y esta persona dice que para él fue inolvidable el día que vio a Baby Ruth y lo saludó de mano. Siendo un niño, saludó a Baby Ruth y dice en su historia que durante toda una semana no se lavó la mano que había saludado a Baby Ruth, con la finalidad de que esa sensación de esa estrechez de mano no se le olvidara. De seguro que hay personas que nos han impactado en el correr de nuestra vida, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la calle, familiares, personas, artistas, políticos, maestros, investigadores, etcétera, médicos incluso, que han hecho algo especial y que nos ha impactado su vida, nos ha impactado su persona. Personalmente, siendo un niño, yo saludé al presidente Adolfo López Mateos cuando llegó a mi pueblo. Para mí fue una experiencia grandiosa saludar al presidente. Llegó a una esquina del pueblo, no era un pueblo muy grande en ese tiempo, 1960 y tantos, y resulta que llegó a la esquina de un hospital que él iba a inaugurar, y bajando él, yo estaba pegado a la puerta del autobús, porque en ese tiempo viajaban en autobús los presidentes, y entonces empezó a saludar a la gente, y él me estrechó su mano, lo saludé, y de veras que fue inolvidable. Pero dentro de todos los personajes de la historia, no hay ninguno que pueda compararse como el Señor Jesucristo. Y en la carta a los Hebreos encontramos 2 cosas muy especiales acerca de la inigualable persona de Cristo. Lo inigualable. Y esa palabra inigualable significa que no hay otro igual a Él. No hay otra persona que se le compare a Él. Él es único. Entre todos los personajes de la historia, aunque algunos han sido famosos y han hecho cosas muy grandes y se han esforzado y han dejado una huella imborrable en la historia, nadie como el Señor Jesucristo, nadie como Él. Y el escritor de Hebreos utilizó un lenguaje de oratoria griega para poder expresar lo mejor posible acerca de su persona.
De todas las cartas, de todos los libros que aparecen en el Nuevo Testamento, la carta a los hebreos exalta al Señor Jesús en lo máximo, en lo supremo. Él es Dios, Él es superior a los ángeles, Él está por muy arriba de Moisés, Él es el gran sumo sacerdote, Él es el camino que lleva a la presencia de Dios. Y el autor de Hebreos habla acerca de esa manera tan grandiosa del Señor Jesús. Comienza con una voz resonante, como un orador en el Areópago en Atenas. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Como un gran orador. El más grande orador de los griegos fue Demóstenes. Y él hubiese querido tener las frases del escritor de la carta a los Hebreos para expresar palabras grandiosas. Y lo hizo el escritor de Dios. En las Biblias antiguas, 1909, la versión 1909, colocaban el título Carta o Epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Pero en nuestras Biblias ahora simplemente se menciona, como aparece aquí en esta Biblia, la Epístola a los Hebreos. ¿Por qué no aparece como en la versión 1909 la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos? Porque se ha observado, se ha estudiado, se ha investigado de que no era realmente el apóstol Pablo quien escribió esta carta, que no se sabe quién fue. Algunos dicen que fue Apolos, algunos dicen que fue Bernabé, algunos dicen que fue un escritor judío cristiano que no se sabe quién fue. Hay quienes todavía se aventuran a mencionar que posiblemente una mujer cristiana lo escribió. ¿Y saben quién fue? Bueno, los investigadores han mencionado que Priscila. ¿Y quién fue Priscila? Priscila fue una misionera, colaboradora del apóstol Pablo, esposa de Aquila, que acompañaron en muchos viajes del apóstol Pablo predicando el evangelio. Ellos eran judíos y Priscila de seguro era muy conocedora de las escrituras por la manera como se presenta en el Nuevo Testamento. Pero no sabemos exactamente quién fue. Sin embargo, el escritor que Dios utilizó para escribir esta carta pone en primer lugar, en la supremacía de todo el mensaje de esta carta, al Señor Jesucristo. Y hay dos cosas que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, Cristo es la consumación de la revelación de Dios. En primer lugar, Cristo es la consumación de la revelación de Dios. Veamos lo que dicen los primeros dos versículos. Dios, habiendo hablado, Dios habla a su pueblo, Dios habla a la gente, Dios habló a través de los profetas, etc. Ahorita vamos a ver acerca de eso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, a través de Jesucristo. Los profetas revelaban el carácter de Dios. Los profetas revelaban lo que Dios quería de su gente, de su pueblo o de las naciones, como lo vimos en esta mañana en relación con la ciudad de Nínive. Dios hablaba con la finalidad de salvarlos. Dios hablaba a ellos con la finalidad de que cumplieran su voluntad y que se sujetaran a los mandamientos que Él había establecido. Por ejemplo, hermanos, quisiera invitarles, vamos a empezar a usar nuestras Biblias. Les invito a ir al capítulo 24 del libro de Éxodo, por favor. No pierda de vista la carta a los Hebreos. Y vamos hasta Éxodo, capítulo 24, versículos del 9 al 11. Éxodo, capítulo 24, versículos del 9 hasta el 11. Y dice de la siguiente manera este pasaje. Hay una experiencia muy especial en el Sinaí. Moisés está con su pueblo en el monte Sinaí, pero hay algo muy especial que acontece en este capítulo. Veamos por favor los versículos del 9 al 11. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel.
Pero mire lo que dice el versículo 10. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron, y vieron a Dios. ¿Cómo vieron a Dios? ¿Cómo era Dios? ¿Cómo Dios se manifestó? No lo sabemos, simplemente dice que vieron a Dios. Hubo un acercamiento de Dios hacia su pueblo a través de estos hombres. Fijémonos por favor en el versículo 9, subieron Moisés y Aarón, 2, luego sus hijos de Aarón, Nadab y Abiú, 4, y luego todavía más, 70 de los ancianos de Israel, 74 hombres reunidos en el monte Sinaí, estando en esta experiencia extraordinaria. Dios descendió y estuvo con ellos. Fijémonos por favor el versículo 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo que está sereno. Cambió la naturaleza en ese momento. El monte Sinaí es pura roca, pero cambió en ese momento ante la presencia de Dios. Y luego en el versículo 11 dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes. ¿Qué hubiese pasado si Dios no hubiera extendido su mano? ¿Qué quiere decir extender su mano? Que los estaba cubriendo, los estaba protegiendo, y no la extendió. ¿Por qué? Porque al ver a Dios podían morir. En otro pasaje se menciona acerca de que no me verá el hombre y vivirá, dice el Señor. No se podía ver a Dios en su santidad, y aquí Dios permite que estos 74 hombres congregados en el monte Sinaí puedan verlos y estar con él. Porque fíjese bien en el versículo 11, en la parte final, dice así: y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Tuvieron una reunión especial con Dios. Hasta comieron y bebieron con él. No quiere decir que Dios haya comido, pero ellos estuvieron comiendo en esa reunión con Dios. Porque Dios se estaba revelando a ellos. Dios se estaba manifestando de una manera tan grandiosa. Iban a cruzar el desierto del Sinaí, e iban rumbo hacia la tierra prometida, y Dios les estaba mostrando la realidad de su presencia. Cuando desde 400 años antes, desde Abraham, Dios había prometido que les iba a dar una tierra. Ahora Dios estaba con ellos, mostrándoles su presencia y dándoles la confirmación de su promesa. Qué grandioso ha de haber sido estar reunidos con Dios. Vayamos ahora por favor a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 12. Deuteronomio capítulo 4 y en el versículo 12 dice de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 12. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Oíste la voz. Le estaba diciendo Moisés a su pueblo: fuimos testigos de escuchar la voz de Dios. Dios nos habló. Por eso el escritor de Hebreos comienza con esta resonante palabra: Dios habiendo hablado. Dios nos ha hablado, y Dios nos sigue hablando aún en la actualidad, a través de diferentes formas, a través de diferentes maneras. A veces Dios nos habla por medio de la lectura de su palabra. A veces Dios nos habla a través del consejo de nuestros padres. Dios nos habla a través de una experiencia dolorosa, como hemos escuchado en esta mañana. Hay diferentes formas en que Dios se acerca a nosotros para hablarnos. Principalmente hoy nos habla a través de su palabra. Pero el escritor de Hebreos nos hace notar, pero en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora a través del mensaje grandioso del Señor Jesucristo. Ahora nos habla. Pero Dios a través de la historia ha hablado.
A veces nos preguntamos, bueno, Dios le hablaba a los israelitas, a los judíos, pero ¿y la gente que vivía aquí en América? ¿O los que vivían en otros lugares en Europa o en Asia? No lo sabemos, pero de seguro que Dios hablaba. Dios les hablaba de una u otra manera, porque así es Dios. Ahora, por favor, les invito a que vayamos al versículo 33 del capítulo 4 de Deuteronomio y lo vamos a leer todos juntos, por favor. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 33. Dice así: ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? Miren qué pregunta está haciendo Moisés a su pueblo. ¿Ha oído otro pueblo la voz de Dios como nosotros mismos la hemos escuchado? Lo que quería decirles Moisés es: qué bendiciones que Dios nos ha hablado a nosotros. Dios nos ha hablado a través de una manera tan especial. Y ahora, por favor, vamos a pasarnos hasta Amós capítulo 3 y versículo 7. Amós es uno de los profetas menores. En el capítulo 3, Amós capítulo 3, versículo 7, y vamos a leer este texto todos juntos. Amós 3, 7, dice así: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Posteriormente Dios habló a través de hombres. Dios utilizó hombres idóneos que Él seleccionaba para poder compartir su mensaje. A veces era un mensaje duro, difícil de juicio, sí, pero a veces era un mensaje tierno, amoroso y amable, con la finalidad de acercarnos a Él. A veces los mensajes de los profetas eran mensajes de promesas grandiosas de Dios y de bendiciones que llegarían a sus corazones. Dios estaba hablando de diferentes formas. Dios utilizó a veces un lenguaje fuerte que quebrantaba hasta aún las rocas, pero a veces utilizaba un lenguaje amable y dulce para que vieran su gran misericordia. Y Dios utilizaba a los profetas para poder mostrar acerca del carácter grandioso de Dios. Pero podemos decir que el mensaje de los profetas era fragmentario. Por ejemplo, en el caso de Isaías mencionó acerca de sus profecías y de su mensaje de la gran y maravillosa santidad de Dios. El profeta Amós, que acabamos de leer, hablaba acerca de la justicia divina en la sociedad. Y el profeta Oseas del amor perdonador de Dios. Y cada uno tenía un mensaje especial para la gente. Pero cuando vino el Señor, pero los postreros días, Dios nos ha hablado por Él. Y ahí se reúne todo lo que tiene que ver con el mensaje de Dios. Su amor, su santidad, su juicio, su perdón, sus promesas, sus bendiciones. Todo lo que tiene que ver está en la misma persona de Jesús. Él es la palabra revelada de Dios. Su misma persona refleja y muestra la palabra viviente de Dios. Por eso en Juan capítulo 1 leemos estas palabras en el primer capítulo. Vamos ahora, por favor, hasta el Evangelio de Juan capítulo 1 y dice de la siguiente manera: Evangelio de Juan capítulo 1 y los versículos del 1 hasta el 4. Lo leemos también todos juntos. Es un pasaje muy conocido. Evangelio de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y dice así, todos juntos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí la palabra, el título que se le pone al Señor Jesucristo es la palabra Verbo, la palabra en acción, la palabra que trae transformación. Sabemos que las palabras tienen un poder muy especial. Las palabras pueden hacer que cambie hasta una nación. Se menciona
que en la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes estaban invadiendo Inglaterra y especialmente la ciudad de Londres estaba siendo bombardeada por los aviones alemanes, el primer ministro de Inglaterra, que era Winston Churchill, lanzó un mensaje por radio para todos los ingleses, palabras de ánimo, de valor, de levantarse, de poder afrontar la guerra. Y ese discurso de Winston Churchill quebrantó los corazones de los ingleses para poder unirse y defender su patria. Las palabras cobran vida, las palabras son poderosas. A veces es más dolorosa una palabra que un puñal en el corazón, porque la palabra es así. Y la palabra viviente que es Jesús es la palabra transformadora que llega al corazón del hombre para transformarlo y hacerle una persona nueva. Jesús dijo: mis palabras son verdad y vida. Y cuando Él viene a nuestro corazón, no puede ser lo mismo ya. Cambia la historia de nuestras vidas, cambia completamente nuestro destino. Ya no somos los mismos cuando Él viene a nuestro corazón. Y veamos por favor lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 18, allá adelantito. Juan 1:18. A Dios, ¿qué más? Nadie le vio jamás, nadie le vio jamás. Nadie ha visto a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Alguien podría preguntar: bueno, hermano, pero si acabamos de leer que en Éxodo Dios descendió y le vieron. Bueno, déjenme decirles algo teológico. Eso se llama teofanía. Lo que ocurrió en Éxodo se llama teofanía. ¿Qué significa la palabra teofanía? ¿Qué es la teofanía? Es la manifestación de Dios en alguna manera. En este pasaje de Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, quiere decir que Dios el Padre nunca se ha mostrado ante el ser humano, pero el Hijo sí. En el Antiguo Testamento, quienes vieron a Dios o tuvieron contacto con Dios, no fue con Dios el Padre, sino con Dios el Hijo. Y eso se llama teofanía. Entonces, la segunda persona de la Trinidad fue la que estuvo con los 74 en el monte Sinaí, ahí junto con Moisés. Entonces, sigamos. Pero Dios se ha revelado a través del Hijo. Ahora veamos, por favor, Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Llegado el tiempo del cumplimiento, los profetas estuvieron anunciando, hablando acerca de la venida de Jesús. Se mencionó en el libro de Isaías cómo iba a venir el Señor. Iban a nacer de una virgen. En Miqueas se menciona en qué pueblo iban a nacer. En los Salmos se menciona la forma de vida que iba a tener y sus sufrimientos. Si leemos el Salmo 22 podemos notar los sufrimientos tan terribles que iba a experimentar a causa de la salvación del hombre. Pero los profetas estuvieron anunciando, pero ahora llegaba Él. Y Él se presentaba para hablar ya no en la manera como lo hacían de los profetas, diciendo: así dice el Señor. Ahora Cristo decía: yo os digo, porque yo soy la palabra. Yo mismo tengo la autoridad de hacerlo y de decirlo. Así es que, qué cosa tan tremenda que Dios se manifestó a través de su Hijo. Dios el Hijo que estuvo en medio de nosotros. Volviendo otra vez, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 14. Regresando al Evangelio de Juan 1:14, dice este pasaje, dice el Evangelio de Juan 1:14, todos juntos: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
el Verbo, Dios, vino y se hizo carne. ¿Cómo ocurrió? Es inexplicable. Por eso es inigualable la persona de Cristo. No lo podemos explicar. Eso sale fuera de lo normal. Su nacimiento fue extraordinario. Incluso en el primer siglo hubo muchas conjeturas acerca del nacimiento del Señor, porque decían, ¿cómo es que pudo venir solamente de una virgen? Pero así es. Hay cosas que no entendemos, pero simplemente lo creemos. En geometría no se define lo que es un punto. Un punto es un punto. Pero si usted lo ve, si usted pone un punto con su bolígrafo, usted pone un punto en el papel y dice punto, pues todos sabemos que es un punto, se acabó. Pero si usted lo ve en un microscopio electrónico, el punto deja de ser punto y se convierte en una superficie. Y si sigue aumentando la resolución, deja de ser una superficie y se convierte en un volumen. Entonces, ¿qué es el punto? ¿Cómo se define? No sabemos, pero lo aceptamos. En matemáticas decir eso es un axioma, es decir, algo que se acepta, que sin discusión alguna. ¿Cómo es que Jesús nació de una virgen? Pues no lo sabemos, pero ahí, así es. En matemáticas se llama axiomas, aquellas situaciones que no se pueden demostrar y que solamente se aceptan como un acto de fe. Pero en teología se llaman dogmas. Se aceptan, pero no se pueden explicar. No sabemos cómo es. Y así es en el caso del Señor Jesús. Ahora, por favor, vayamos a este pasaje. Romanos capítulo 10 y versículo 4. Romanos capítulo 10 y versículo 4. Romanos capítulo 10 y versículo 4. Dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 10 y versículo 4. Y todos juntos leemos. Dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Todo lo relacionado con la palabra de Dios, todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con la ley, está concentrado en la persona del Señor Jesucristo. Él es la consumación de la revelación de Dios. Él nos revela el carácter de Dios. Él nos revela cómo es Dios. Un día, y lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, le dijeron al Señor Jesús, y más bien fue Felipe que le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ¿qué más? Ha visto al Padre. Si me ves a mí, has visto a Dios. Y eso solamente lo podía decir Jesús, porque realmente Él es Dios. Así es que Él es la máxima revelación. Volviendo a la carta a los Hebreos, hermanos, ahora vamos a regresar al pasaje que leímos hace un momento. Vamos a encontrar, es una cosa asombrosa, que en pocos versículos vamos a encontrar tanta enseñanza que no vamos a acabar en esta mañana. Simplemente quisiera mostrarles en el amor del Señor la grandeza, lo inigualable de la persona del Señor Jesús. Hay siete características en la persona del Señor Jesús en este pasaje que va del 1 al 3, fíjense, especialmente los versículos del 2 al 3. Siete cualidades, 7 características en la persona del Señor Jesús. La primera de ellas, vamos a ver, por favor, en el versículo 2. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, y subraya la primera característica, heredero de todo. Heredero de todo. Cristo es el heredero de todas las cosas. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué? Si siendo Dios, y Él es el dueño de todo el universo, ¿por qué es heredero? Podemos preguntarnos de esta manera, ¿por qué tiene que ser heredero? El heredero siempre es alguien que recibe
pues de otra persona, pues ciertas cosas. Y la otra persona es la que tiene la posesión. Pero Cristo es Dios y tiene la posesión de todas las cosas. Pero eso tiene que ver con el plan redentor. Lo que la carta a los hebreos, que más adelante lo va a desarrollar, tiene que ver con el plan de redentor. Porque Cristo venía en forma humana e iba a ajustarse a la voluntad de Dios, iba a ser obediente. Y en esa obediencia, Dios el Padre le iba a conceder todas las naciones. Vayamos al Salmo 2, por favor. Al Salmo 2. A veces decimos Salmo capítulo 2, pero es incorrecto decir capítulo 2 porque los salmos no tienen capítulos. Cada salmo es independiente y simplemente debemos decir Salmo 2. Y dice así, por favor, versículo del 7 al 8. Perdón, me equivoqué. Es los versículos. Sí, está bien, 7 al 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás, todavía el 9, los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. En esta expresión que está mencionando el Salmo 2 es porque el mismo Señor Jesucristo venía siendo descendiente de David y él iba a heredar el trono de David y iba a tener la posesión de todas las naciones para el futuro, como siendo el verdadero Mesías que iba a tener el control de todas las naciones. Así es que por eso se menciona en Hebreos como el heredero de todo. Ahora vamos, por favor, todavía a una característica más. Hay 7 características, si usted quiere verlo en la carta a los Hebreos, en los versículos del 2 al 3. Ahora vamos a la siguiente. Dice que lo constituyó heredero de todo y luego, por quien asimismo hizo el universo. Veamos ahora esta frase, por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el creador de todas las cosas? ¿Quién es el creador del mundo? ¿Quién es el creador del universo? Pues es una cosa asombrosa que fue Jesús. Siendo Dios antes de estar aquí como ser humano, estando en la eternidad pasada, Él es el creador de todas las cosas. Ahora, por favor, veamos que esto se apoya en la revelación que el Señor le dio al apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Carta a los Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Carta a los Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Lo leemos todos juntos. Todos juntos. Colosenses 1, 16. Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo creó todo. Nos creó a nosotros. Cristo me creó de 1,50 de estatura, pero a usted le creó con 2 metros de estatura y Él lo hizo así. A cada uno nos hizo de una manera muy especial. Todos fuimos creados por Jesús mismo. Miren qué cosa tan tremenda. A veces le menospreciamos, decimos, Jesús es un revolucionario, Jesús fue un gran maestro, Jesús fue un buen filósofo, Jesús fue parte de los grandes iniciados de la antigüedad. Y bueno, hay tantas ideas que se dicen de Jesús. Pero Él es nuestro creador. Él me formó, podemos decir. Miren qué cosa tan tremenda. Así es que lo que Él hizo, lo hizo bien. Lo hizo con un propósito grandioso. Vamos a una tercera cualidad que se menciona aquí en la carta de los Hebreos, por favor. Ahora, ya vimos que es heredero de todo, es el autor del universo. Pero ahora en el versículo 3 dice, el cual siendo, y mire esta palabra, el resplandor de su gloria. Resplandor de su gloria. ¿Qué quiere decir esta frase? El resplandor de su gloria. La palabra resplandor tiene que ver con la luz, no con el agua, ni con el viento, ni con otro fenómeno, sino con la luz. La palabra resplandor también
se puede cambiar por un sinónimo, que es la palabra refulgencia. Refulgencia. ¿Y qué significa esa palabra? Es la luz que se refleja. La luz que se refleja. Un ejemplo muy sencillo es cuando la luz del sol pega sobre la superficie de la luna y la luna refleja esa luz hacia la tierra. Nosotros vemos como que la luna tiene luz propia, pero no es verdad. Los astrónomos y ahora hasta los astronautas se han dado cuenta que la luna no tiene luz propia. La luna tiene una superficie llena de cristales, una arena cristalizada que refleja la luz del sol y se envía hacia la luna. Pregunta romántica: de las lunas, ¿cuál es la más bonita? La de octubre, dicen ahí los románticos, ¿verdad? Bueno, pues cuando la luna está así llena y maravillosa, pues es que está recibiendo la luz del sol y se refleja en su superficie y llega hacia nosotros. Eso se llama refulgencia, porque está reflejando. En cierto modo, Cristo está reflejando en su persona la luz de Dios. Pero podríamos pensar, bueno, pero entonces Jesús no es Dios, porque así como la luna nada más pasa la luz, pues nada más Jesús la está pasando, pero no es de Él. Pero la palabra resplandor o refulgencia en este texto también se puede cambiar por otra palabra que es muy parecida a refulgencia, y es una palabra técnica. Es efulgencia, con E, no con la R, sino con efulgencia. ¿Y qué significa efulgencia? Pues lo que hace el sol, emitir la luz, emitir la luz. El sol no refleja la luz, más bien el sol da la luz. Y es lo que Cristo está haciendo, Él es la luz. Y eso lo expresa textualmente Él mismo. Por favor, vayamos a Juan capítulo 9, versículo 5. En Juan capítulo 9 y versículo 5. Juan capítulo 9 y versículo 5. Y dice de la siguiente manera. Vamos a este texto. Juan 9, 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Luz soy del mundo. En otras palabras, Jesús está diciendo: yo soy la luz del mundo. No es que reciba la luz de Dios, como nosotros que necesitamos la luz de nuestro Dios para caminar correctamente, para hacer su voluntad, para poder vivir de acuerdo a su propósito. No, Jesús no recibe la luz de Dios. Él es la luz, de Él mismo emana esa la luz para que vivamos en una relación correcta con Dios, ¿sí? Entonces Cristo es la luz del mundo. Pero hay todavía una cosa más en la carta a los Hebreos. Ya vimos, Él es el heredero de todo, Él es el autor del universo, Él es el resplandor de su gloria. Pero ahora veamos una cuarta frase, que es una cuarta cualidad en la vida del Señor Jesús, y dice: Él es la imagen misma de su sustancia. La frase, la imagen misma, quiere decir la representación exacta, la representación exacta de Dios. Lo que es Dios el Padre, Dios el Padre que está en el cielo, es lo mismo en Jesús. Toda la perfección que hay en Dios el Padre, la misma perfección está en el Hijo. Dios es verdad, Cristo es verdad. Dios es amor, Cristo es amor. Dios es justicia, Cristo es justicia. Dios es santidad, Jesús es santidad. Dios es el juez verdadero, lo mismo es Jesús. Y todas las características, todo lo que está en la personalidad de Dios el Padre, ocurre lo mismo en Cristo. Él es la representación exacta de Dios. Mire qué tremendo. Por eso otra vez, cuando Felipe le dice al Señor Jesús: muéstranos al Padre, por eso el Señor le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Él es representación exacta. Ahora todavía, por favor, vayamos rápidamente, siguiendo la manera como dice la carta a los Hebreos. Él es el que sustenta
todas las cosas. No solamente es el creador, sino ahora el que sustenta todas las cosas. ¿Por qué existe un vacío en el espacio? ¿Por qué lo creó así? ¿Por qué se mueven los planetas? ¿Y por qué las galaxias también tienen movimiento en el espacio? ¿Y por qué la luz corre a 300,000 kilómetros por hora? ¿Y por qué el sonido a 340 metros por segundo? Porque Él es el sustentador. Porque Él lo planeó y Él lo dirige así. ¿Por qué no chocamos con Marte? ¿O por qué no nos vamos hacia el espacio? ¿O por qué no los asteroides juntos entran a la Tierra y se acaba todo? Pues porque Él está sustentando todo. Él lo está controlando. ¿Y por qué las hojas son verdes de las plantas? Porque hay un proceso que se llama la fotosíntesis y eso lo está sosteniendo el Señor. Y Él está transformando en la fotosíntesis la luz del sol con los carbohidratos en la alimentación para las plantas, porque Él es el que está sustentando todo. Así es que es una cosa grandiosa lo que está haciendo el Señor. ¿Y por qué tenemos cierta cantidad de sangre y no demás? ¿Por qué no tengo más sangre que otros? Porque Él lo planeó de una manera grandiosa. Así es que miren qué cosa tan especial, que Él está sustentando todas las cosas en el universo y lo hace a la perfección. Vamos todavía a la sexta característica. Ya vimos 5, la sexta. Y ahora dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué será más difícil? ¿Sustentar el universo, todo el universo, las millones y millones de galaxias, o limpiar el corazón del hombre? ¿Qué será más difícil? Pues mire, esa pregunta tan difícil, la solucionó el Señor. No hay cosa tan tremenda, tan problemática para Dios como el corazón del hombre. Jeremías dijo que engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mire, mover un planeta para el Señor sería fácil. Mover una galaxia, mover todos los astros en el universo, crear supernovas, podía hacerlo. Pero cambiar el corazón del hombre, cambiar nuestro propio corazón, requirió de el esfuerzo más grande jamás imaginado por Dios mismo. Tuvo que hacer algo tan especial, que envió a su propio Hijo a morir por nuestros pecados y de esta manera, a través de su sangre derramada, poder perdonar y limpiar nuestro corazón. Miremos de qué tamaño es nuestro corazón. Apenas de un puño, ¿sí? Dice por ahí que del puño de nuestra mano es aproximadamente el tamaño de nuestro corazón. Bueno, no sé, hermana Dorcas nos puede decir mucho mejor porque ella conoce acerca de esto. Pero miremos nuestro puño en comparación con una galaxia, en comparación con el universo. Es una insignificancia. Sin embargo, Dios tuvo que descender del cielo para poder morir por este corazón malvado y transformarlo en un corazón que le ame, que le sirva, que le adore. Lo más precioso del cielo era el Hijo de Dios, Cristo mismo, y tuvo que venir a morir en una tremenda y horrible cruz por nosotros, para cambiar nuestro corazón. Miren qué increíble es el amor de Dios por nosotros. Nos pudo haber dejado, pudo haber dicho, ay, arréglense, pero no fue así. Y déjenme decirles esto, ya casi vamos a terminar. Si una sola persona hubiese sido pecadora en toda la humanidad, es muy seguro que Jesús hubiese venido por esa sola persona. Porque hay más gozo en el cielo
por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Así es que Jesús hubiese venido para dar su vida por nosotros. Y termina la carta a los Hebreos, bueno, el versículo 3 termina con algo grandioso, que Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo está en el cielo, Él ha sido exaltado, Él es la persona exaltada y más grandiosa que está a la diestra del trono de Dios, porque lo ganó con su propia sangre en la cruz. Así es que hay 7 cualidades en este pasaje. Cristo es el heredero de todo, el autor del universo, el resplandor de su gloria, la imagen de Dios, el sustentador del universo, el purificador de los pecados y el exaltado por Dios a su diestra. Así es que si Él es todo eso, ¿por qué debemos de preocuparnos? ¿Por qué estamos tan afanados por las cosas si Él tiene todo en sus manos? ¿Por qué andamos como desesperados de un lugar para otro cuando Él tiene cuidado de nuestras vidas? Así es que en este pasaje el autor de Hebreos nos enseña a mirar a Cristo y a confiar en Él. A decirle: Señor, en medio de mis problemas, de mis necesidades, que tú sabes perfectamente y que nada se te escapa, Señor, pongo en tus manos para que tú me ayudes y tú hagas tu voluntad en mí. Y Él lo va a hacer. Así es que podemos confiar completamente, al 100% en Él, por estas características. Cuando usted mete su dinero al banco, pues confía que se lo van a cuidar ahí, pero cuando empieza a analizar los réditos y las ganancias, dice: no, pues este banco no me da mucho. Usted quisiera un 100% de ganancia, pero el banco nunca se lo va a dar. Pero cuando confiamos en Dios y confiamos en Cristo por sus cualidades, podemos estar plenamente seguros al 100% de que Él nos va a sacar triunfantes en cada necesidad y que Él está al tanto de nuestras vidas, que no somos una insignificancia anónima, ignorada en el universo. Él nos tiene presentes y nos tiene en sus manos. Podemos confiar en Él. Así es que en esta mañana, al salir de este lugar, vayamos con la plena seguridad de que el Señor, en su amor y su misericordia, nos tiene bajo su cuidado. Podemos confiar en Él. Dios cuida a los pájaros, a los pajaritos, y les da su alimento. Y lo leímos en el Salmo 136. Él da alimento a toda su creación. ¿Qué no lo va a hacer con nosotros si somos sus hijos, si le amamos? Si usted no tiene a Cristo en su corazón, acéptelo. Acepte a Jesús. Él le va a perdonar sus pecados. Él le va a mostrar un camino diferente. Él va a transformar su corazón porque Él tiene el poder para hacerlo. Acepte a Jesús como su Señor y Salvador y verá la gran diferencia. Él es la palabra viviente que cambia nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza que hemos visto, por tanta riqueza de la enseñanza que nos has dado al ver a tu Hijo plasmado en estas páginas. Señor, te amamos y te adoramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hermano Daniel Gamero y hermano por favor, auxílienos para recoger ofrendas y diezmos de esta mañana. Y vamos a acompañar con el canto número 9.